Ya, bueno. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase el día de ahora. Vamos a ver otro proceso de soldadura. Ya, lo tengo toda la lista. Bueno, vamos a ver soldadura a gas. ¿Okay? ¿Y algunos conocen este tipo de soldadura? ¿O han trabajado de repente? Vamos a ver su experiencia que han tenido. ¿Mm? ¿Cómo es? ¿Nada? Ahora vamos a ver quién dice. Bueno, el nombre, no. A ver, vamos a ver con Zurita, Carlos Zurita, ¿qué dices? ¿Sabes de proceso? Esa más lo ocupan para calentamiento, ¿no, ingeniero? No sé si sirve para soldar también, pues, ¿no? Claro, Angulo, ¿qué dices? ¿Mm? ¿No han visto ninguno de estos? El soldaduro por oxigas, oxiacetileno. No, ingeniero. La única que practiqué más o menos sería la de arco eléctrico. Sandoval García Benjamín. Lo mismo, ingeniero, solamente he soldado con arco eléctrico. Bueno. Generalmente todos estos procesos que estamos llevando, para ustedes sobre todo, a no ser que se dediquen a hacer la parte de, bueno, igual si son inspectores de la misma manera, ¿no? Es muy importante, ustedes que tienen que saber, es el proceso de realizar un procedimiento y cuáles son las formas de soldar dentro de los distintos procesos que van a aplicar para desarrollar cualquier tipo de equipo, estructuras o tendidos de línea. Entonces, en el cual van a hacer cualquier tipo de unión, entonces tienen que saber cómo se aplica y tienen que sacar el sistema de actividades para poder desarrollar, ¿no? Para cada uno de los procesos, en el cual ustedes, de acuerdo a la ingeniería básica que pueden tener, teniendo el proceso, sabiendo, pueden hacer algún procedimiento y directamente cuando hacen la parte después de realizar todo el cálculo y el diseño, tienen que pasar eso directamente a la parte esquemática, que vienen a ser los planos. Generalmente cuando se realiza cualquier tipo de proyecto, el ingeniero es el que lo sabe, el diseño, lo sabe el cálculo, ¿sí? Pero no así el que va a construir, ¿no? El que va a construir no le interesa tanto el cálculo. ¿Qué le entregan, por ejemplo, si van a construir una mesa, ¿no?, al carpintero? ¿Qué le van a entregar? ¿Le van a entregar el cálculo que ustedes han hecho o qué le entregan al carpintero? ¿No? ¿Qué creen? ¿Ah? Sería el diseño, ingeniero, de la mesa. Pero ¿cuál sería qué es el diseño? ¿Qué enfoca el diseño? El plano. ¿Qué plano? Con las dimensiones y de lo que se quiere hacer, realizar. Porque existen dos tipos de planos, ¿no? Existen los planos básicos y los planos de detalle. Porque diseño, los cálculos y los planos y medidas, dicen, ¿no?
Generalmente, lo que se hace, la parte de ingeniería le manda los planos generales, ¿no? Una vez entregados los planos generales, hacia que es la parte de diseño. La parte de construcción, ahí ya tiene que elaborar otro plano, que viene a ser el plano de detalle, ¿no? El plano constructivo, donde hacen la verificación de cada uno de los puntos, uniones, partes, esquemas, pedacito por pedacito, qué tipo de... para poder unir una pieza con otra. Entonces, todos esos detallitos tienen que estar descritos directamente en el plano de detalle, en el plano de construcción. Porque cuando te entrega la parte de ingeniería, muchas veces te dice, la ingeniería te hace, ¿no? Y te da ciertas medidas. Pero ya cuando vas a construirlo, no, resulta que no es así. Entonces ahí ya tienes que detallarlo, tienes que desglosarlo totalmente para poder realizar. Y dentro de eso tienes que saber la parte de simbología, la parte de hierro, porque viene la parte donde va a ser soldado con arco, donde va a ser soldado con TIG, donde va a ser soldado con MIG, donde va a ser soldado con OXI, ¿no? Entonces ahí ya tienes que saber exactamente todo el proceso y saberlo leer de acuerdo a la simbología que vas a tener en tu plan. Yo me acuerdo una vez cuando estaba todavía estudiaba allá en la UNSA, el docente era un alemán. Hicimos un proyecto de máquina de elevación y transporte, hicimos un puente grúa. Y éramos 10 personas. De las 10, 8 se dedicaron a hacer todo la parte del diseño. Y en 2 nos dedicamos a hacer toda la parte esquemática, a hacer los planos, en el cual tenía que estar bajo norma. No se realiza un plano por realizar, sino todo bajo norma. Y nos pasamos una semana sin dormir haciendo todo, ¿no? Y los otros igual una semana. Pero creo que los cálculos eran 2 carpetas haciendo. Y los planos, bueno, tenían un poco, ¿no? Pero cuando llegamos a la defensa y el docente agarra, dice, estos son nuestros cálculos, que hicieron el cálculo, que dicen, ¿no? Excelente. Agarró los cálculos, lo puso, había un papelero ahí, también puso el papelero. Esto no me sirve. No están los planos. Esto es lo que se entrega para la parte de construcción. Al constructor no le interesa que hayan hecho 2 más 2, 3 más 3, 4, 6, 2 más 2, 4. No interesa los cálculos, le interesa en los planos y la especificación que tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, de esa manera. Por eso, los planos de esquema que se desarrollan para realizar proyectos es lo más importante. ¿Ok? Continuamos entonces. La soldadura por gas. El proceso más común de soldadura del gas es la soldadura oxiacética, también conocida como soldadura autógena o soldadura oxicombustible, que es la combinación de un carburante y de combustible. Es uno de los más viejos y más versátiles procesos de soldadura. Pero en años recientes ha llegado a ser menos popular en la aplicación de la industria. Todavía se usan extensamente para soldar tuberías y tubos, o también para trabajos de reparación. El equipo es relativamente barato y simple. Generalmente estamos hablando alrededor de un tubo de oxígeno, con su oxígeno acetileno, alrededor de $200, el otro $500, $600. Generalmente empleada en la combustión del acetileno en oxígeno para producir una temperatura de llama de soldadura de acerca de 3100 grados, más o menos, en la que también se produce de esa manera. Puesto que la llama es menos concentrada que un arco eléctrico, causa un enfriamiento más lento de la soldadura, que puede conducir a mayores tensiones residuales y distorsión de soldadura. Aunque facilita la soldadura de aceros de alta aleación, un poco similar, generalmente llamado corte de oxicombustible. Es usado para cortar metales, otros métodos de la soldadura de gas, tales como la soldadura de acetileno y aire, soldadura de hidrógeno y oxígeno, y soldadura de gas a presión. Son muy similares, generalmente diferenciándose solamente el tipo de gas usado.
Una antorcha de agua, a veces usada para soldar a precisión, artículos para joyería, para la soldadura de gas también es usada en la soldadura plástico, aunque la sustancia a calentarse es el aire. Y las temperaturas son mucho más bajas. Por ejemplo, dentro de la industria de frío o refrigeración, se utiliza bastante la parte de óxido, ¿no? En estos casos se utiliza para poder hacer parte de instrumentación también cuando se tiene cañerías bastante delgadas, ¿no? Son espesores bastante delgados. No vas a poder soldar directamente con arco. ¿Por qué? Porque te va a costar un montón, te vas a hundir y no vas a terminar nunca, ¿no? Entonces, para hacer la parte de instrumentación y hacer conducciones en la parte de sistemas de control dentro de la industria, sí, bastante. ¿Ok? De manera. La soldadura ósea acetilínica es una soldadura autógena. La pieza a unir y el material de aporte son de la misma naturaleza. En este método se llevan los dos materiales, varilla de aporte y pieza, a su temperatura de fusión mediante una llama de acetileno, gas combustible y oxígeno gas carburante. O sea, la combinación de un gas combustible y un carburante es lo que se produce en la llama para dar una determinada temperatura para realizar la soldadura mediante óxido. ¿Okay? Vamos a nuevamente, sigo con el mismo problema. Vamos a volverlo a cerrar un ratingo y volvemos a este problema. Vamos a ver un... Ahora sí. Entonces, la combinación entre un combustible y un carburante y mediante un medio que produce la llama. No solamente en oxígeno, todo, ¿no? Tenemos el combustible, puede ser madera, puede ser gasolina, diésel y todos los demás que tienen poder calorífico para poder inflamar. Y el aire que nosotros tenemos, el oxígeno, es el medio que es el carburante. Al combinar ambos, generalmente se hace la obtención del oxígeno, eliminando todos los demás componentes, se hace el envasado en botellones y al hacer la combinación del oxígeno con el acetileno, realizamos una llama que nos sirve para realizar distintos tipos de trabajo de soldadura. La llama se crea a salida de soplete en aproximadamente 3.000, 3.100 grados. ¿Cómo está compuesto? ¿O cómo funciona? Durante toda la vida de los botellones acetilados se han suministrado en botellas de 15. Generalmente el combustible viene de color rojo, ¿ya? Y el carburante, que viene aproximadamente de 200 kilogramos, de color verde. Nosotros, generalmente aquí en Bolivia, nosotros compramos mediante la parte de presión. Vamos a las distribuidoras, a Praxair, Oxy, o algún que tiene por el Alto San Pedro, va a comprar, le dice, bueno, va a vender oxígeno, ¿cuánto? Debe 1.500 PSI, dice, cargan PSI. 3.000 PSI. En cambio, en otros lugares, bueno, ya viene a ser por el peso, ¿no? Pero aquí no tenemos balanza y realmente es complicado para poder comprar. Con la ósea acetilínica se puede soldar acero, cobre, latón, aluminio. Fundiciones y su respectiva aleación. Por ejemplo, queremos recuperar alguna pieza de una bomba que es de la carcasa de hierro fundido. Nosotros utilizamos directamente con bronce y podemos llegar a soldar. No nos va a dar la misma resistencia, las mismas características, debido a que no es una homogénea, va a ser una heterogénea. Entonces, porque la unión va a ser muy superficial. Y también este tipo de soldadura nosotros utilizamos para la parte de uniones que hacen los
instaladores de gas domiciliario, ¿no? Bueno, en otras ocasiones, normalmente los fontaneros suelen usar otros gases, combustibles como puede ser el propano, gas natural o butano. El propano nosotros obtenemos del carburo, ¿no? En vez de tener un botellón de acetileno, tenemos un gasógeno, ¿no? Lo vamos a ver enseguida. Tenemos el oxígeno, tenemos el carburante, el combustible, perdón, que es el acetileno. En este caso tenemos un gasógeno. ¿Cómo funciona el gasógeno? El gasógeno es un recipiente que generalmente podemos tener la salida por la parte superior y tenemos un base lateral que viene a ser la parte de agua. ¿Ya? Y en la parte inferior tenemos una bandeja que nosotros ponemos ahí el carburo. Es el único material que al caerle agua se transforma de sólido a gas. ¿Okay? Entonces, al caer el agua al carburo, empieza a desprender el vapor y ese vapor nosotros utilizamos para realizar un combustible, que es el propano. Otra manera también que ustedes posiblemente lo van a ver en el transcurso de aquí en adelante, de acuerdo a las nuevas tecnologías y a las exigencias que van a dar con el tiempo, ¿verdad? Que cuando no tengamos gases, la generación que vamos a tener del metano, pues vamos a ver en los microbasurales, ¿no? Ustedes saben que para realizar la parte de entierro, últimamente para mandar el metano a la atmósfera, se realizan bolsas, ¿no? Y ahí se va colocando la basura. Y se va sellando y tiene una salida. Y en la salida ahí se coloca fuego para que vaya quemando, de acuerdo a la degradación. Entonces, de esa manera, se puede producir el combustible. Y en algunos casos, con el tiempo, sí o sí de la basura van a tener que sacar metano para poder producir algunas turbinas para poder generar energía eléctrica, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Nosotros sabemos que tanto en el oxígeno como en el acetileno tenemos altas presiones. ¿Sí? Vamos a tener en el caso que nos carguen 3.000 PSI y 3.000 PSI en el acetileno. Con esa presión no podemos trabajar. Es muy elevada, ¿no? Veremos. El acetileno es un gas combustible. Está compuesto por carbono e hidrógeno. Llega a producir una temperatura de 3.000 grados centígrados. No debe ser comprimido a más de 1.5 bar. Podría explotar. Las botellas de acetileno se cargan a 15 bar y a una temperatura de 15 grados centígrados. La botella será de color rojo. Aquí se carga 1.5 bar, ¿no? No 15, 1.5 bar. Porque no va a explotar, ¿no? La botella será de color rojo y ojiva de color marrón. Bueno, en nuestro caso es color rojo todo, ¿no? Solo la ojiva y un grifo que sirve de válvula, tendría que ser aquí, de salida. Dentro de ese botellón hay una materia porosa compuesta por carbón y amianto, empapada en acetona. O sea, adentro se tiene una especie de esponja, ¿ya? Ese está empapada de acetona. Sobre todo es para evitar que pueda existir algún choque y pueda realizar una explosión, ¿no? Dentro del botellón. Y de esa manera. Normas de seguridad para el empleo de botellones de aceite. Nunca va a ser completamente botellón, para no arrastrar el acetona. Si terminamos de usar el botellón, siempre se cerrará la válvula superior, aunque la botella esté vacía. Nunca exponer las botellas a calor debido a que podría aumentar la presión en el interior llegando a explotar. Mantener el lugar fresco y seco. No tiene que tener un lugar especial para evitar construcción. Son 3.000 PSI. Se rompe la válvula, es un misil, ¿no? No usar las botellas si hay algún material inflamable cerca. No verificar las posibles fugas con ningún tipo de llama. ¿No? Recomendaciones generales en la seguridad en el empleo de botellas de acetileno. Riesgo de incendio,
Ya se tendrá extrema precaución con las llamas, ya que el material es muy inflamable. Perdón, un momentito, ya. Un momentito. Bueno, tendría extremas precauciones con las llamas, ya que este material es muy inflamable, ¿no? Medio de extinción. Si ardiese, hay que intentar cerrar la válvula de paso y apagar las llamas con extintores, ¿no? Actuación en caso de incendio, evaluar a las personas, llamar a los bomberos e intentar apagar llamas. Medidas que sea lo posible, ¿no? Generalmente hay que tener en cuenta de que nosotros en estos casos tenemos los extintores que dan las especificaciones especiales para la parte de llama, ¿no? De esa manera tendríamos que agarrar y tener directamente ese tipo de extintores en casos de incendios en esa zona donde estamos trabajando. Riesgo de asfixia. Si cuando hay fuga no se ventila bien, puede llegar a asfixiar. Incompatibilidad. No usar para trabajos cobre, plata, mercurio, pueden explotar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para poder soldar con cobre, plata o mercurio, ¿no? En ciertos casos, por ejemplo, en la parte de para refrigeración, generalmente las cañerías son de cobre, ¿no? Pero ahí se utiliza gas, ¿no? Entonces, hacemos el calentamiento y el material de aporte es plata, soldadura de plata. Entonces, se calienta, se pone ahí, nada más, rápidamente se seca. Y tenemos muy buena calidad, porque la presión que tenemos con el refrigerante es bastante elevada, ¿no? El oxígeno es un gas carburante. Generalmente nuestro color es verde. Es comprimido en botellas de acero estirado. O sea, generalmente estos tipos de recipientes son embebidos en frío, ¿no? No son en caliente. ¿Cómo se realiza? Se coloca la plancha y se hace, ¿no? Y se conforma directamente. O sea, casi la mayoría de los recipientes de presión vienen a ser de esta manera, ¿no? Porque directamente, si nosotros calentamos, vamos a perder la estructura cristalográfica que tiene dentro del material. ¿Por qué? Porque generalmente esto hace infla, como globo, ¿no? Infla. Entonces, de esa manera, solamente la parte superior, que viene a ser esta parte de aquí, se calienta un poco para conformar esta manera y colocar solamente la válvula. ¿Okay? Nada más. Pero todo lo demás viene a ser directamente de una manera embutido, ¿no? La presión de carga es 150 kilogramos por centímetro cuadrado a una temperatura de 20 grados. Norma de seguridad en el empleo de botellas de oxígeno. Hay que poner mucho hincapié, no colocar grasa ni cuerpos grasos en los grifos de la botella. Generalmente la unión que nosotros tenemos una brida y un tipo cónico,
que se ajusta directamente, como son de bronce, entonces se ajusta y no tenemos fuga, debido a solamente con la presión. Recomendación de asegurar el empleo de botellones de oxígeno. Riesgo de incendio. El oxígeno no arde, pero ayuda a que el incendio siga propagándose. Actuación en caso de incendio, llamar a los bomberos, cerrar el gas, apagar las llamas que buenamente se pueden aplicar agua a los botellones. Actuación en caso de fuga, cerrar el botellón y ventilar la zona, teniendo en cuenta que no haya ningún foco de ignición, o sea que no haya ningún otro tipo de combustible. Riesgo de sobreoxidación, intentar que no se acumule mucho oxígeno en la atmósfera en la que soldamos, e intentar que esté ventilada. De no estar bien ventilada, no podría explotar la soldadura en la punta del soplete. Mantener alejado el oxígeno de los combustibles, muy importante, alejar el combustible, aunque no haya un foco de ignición. Al impactar bruscamente el oxígeno con cualquier combustible, la gasolina disolvente puede explotar, sin necesidad de una chispa o una llama. Por eso, generalmente, cuando nosotros entramos a la refinería, es prohibido llevar un celular, ¿no? Y también la ropa no tiene que ser de algodón, no tiene que ser sintética. Porque si es sintética, debido a la estática, sobre todo en Cochabamba, ¿no? La estática es bastante elevada. Y entre la refinería se hace al ingresar una liberación de energía, ¿no? Que tiene que ingresar para poder entrar. ¿Cómo se realiza la regulación? ¿Ya? Los monoreactores, generalmente dentro de este sistema tenemos dos manómetros. Un manómetro que viene a ser de alta, que va a ser CX, y un manómetro de baja. Para ambos casos, para el oxígeno como para la oxígeno. El manómetro de alta que tenemos aquí nos indica la carga que tenemos en eso. ¿Ya? Este manómetro nos dice tenemos 2000, 1500, 800 PSI. ¿Ya? Y este manómetro de baja, nosotros funciona para trabajo. Generalmente está entre 15 a 20 PSI. ¿Ya? Eso es. Entonces aquí tenemos un aditamento más, que viene a ser como una cámara, que se llama válvula de expansión. ¿Okay? Esta válvula de expansión tiene un tornillo que en este caso tendría que ser debajo, pero en lo otro tendría que ser más o menos como esto, ¿no? Okay. Con estos discos. Y tenemos una perilla en este centro que está cruzado, ¿no? Ustedes apretan, aumenta la presión. Aflojan y disminuye la presión. Esta válvula tiene aquí un diafragma con un resorte. Cuando lo comprime, entonces va haciendo más pequeña la cámara, entonces la expansión es poca, ¿no? Pero si aumenta, va a ser mayor, ¿no? Entonces ahí nos da para que al entrar 3000 PSI se expande y directamente se pueden sacar 20, 25 PSI para poder realizar el trabajo, ¿no? De esa manera. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí está. Aquí alta presión entra aquí. Entonces, este es un fuelle de tornillo de regulación. La cámara comprime o se expande. Y aquí sale ya una presión baja para poder realizar los trabajos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros directamente, para poder realizar el trabajo, tiene que ser baja presión, ¿no? De esa manera nosotros podemos realizar cualquier tipo de actividad. ¿Ok? De esa manera. Luego ya viene, en este caso, vienen las mangueras, ¿no? Vienen las mangueras hacia el soplete. Aquí en esta partecita tenemos las válvulas antirretorno. ¿Okay? Esas válvulas antirretorno son válvulas check, que dejan pasar tanto el oxígeno como el suplero hacia el soplete, pero no deja que retorne. Cuando retorna se cierra. ¿Para qué sirve eso? Es para que cuando estamos trabajando nosotros
Si en caso se entra la llama aquí adentro, entonces rápidamente eso se va a cerrar. Entonces, eso va a hacer que directamente no pueda ingresar la llama hacia nuestro recipiente, porque si no puede explotar. ¿Ok? De esa manera. Luego tenemos el soplete. Aquí vemos la válvula antirretorno, que debe ser aquí, oxígeno y acetileno. Tenemos el mango y tenemos dos válvulas reguladoras en la parte superior. Una es para el combustible, otra para el carburante. Y tenemos la lanza y la boquilla. Esta boquilla está en función con números, ¿ya? Los números pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Dependiendo para qué lo vamos a utilizar. Para los espesores. El 0 es para espesores delgados. Nosotros este tipo de soldadura lo utilizamos bastante en la parte de chaperío, ¿no? Los chapitos utilizan agua, ¿no? Para poder hacer la expansión de cuando hay deformaciones, ¿no? Generalmente cuando está hundido, entonces se lo calienta y después se lo golpea y se va haciendo, ¿no? Pero ahí tenemos un problema que nosotros se expande y le echamos, lo golpeamos y después le echamos agua, ¿no? Y ahí entonces nos va a influir directamente en la variación de nuestra piel. Por eso muchas veces cuando vamos a chapicar, posteriormente se vuelve a romper o se desprende la masilla que se encontró porque ya no tiene el mismo agarre, ¿no? O no tiene la flexión. La flexibilidad ya es más rígido, entonces rígido con rígido se va a romper, ¿no? Continuamos, entonces vamos a los sopletes. Aquí vemos la válvula antirretorno que viene a ser. Aquí pasa el gas y cuando vuelve se cierra, ¿no? Para que no entre directamente la parte de la llama. ¿Ok? De esa manera. La llama óseo-acetilénica tiene tres partes fundamentales. El dardo, que lo vemos aquí. En esta parte, esta zonita, tenemos 3050 grados centígrados. Aquí 3100. Aquí 2850. Y conforme nos vamos alejando, vamos a tener 2400, eso sucesivamente, que es el penacho, ¿no? De esa manera. A unos 5 centímetros del dardo se encuentra una zona azulada, zona reductora. Esta es la zona a tomar mayor temperatura, que tendría ser esta de aquí, ¿sí? Por último, está el penacho, que es la zona a menos temperatura, se le llama, es de un color rojizo, ¿no? Dentro de las presiones de regulación, hay que saber la presión para el acetileno tiene que rondar en 0,3 a 0,5 bar, 4.35 y 7.52 psi. Generalmente estamos entre 10 y 15 psi para poder desarrollar. El oxígeno está entre 21 y 36 psi. Tenemos las distintas llamas. Inicio de regulación, llama carburada, llama reductora, llama oxidante. Si tenemos es reductora, está en una buena combinación. Si llama carburada, tiene mucho combustible, ¿no? Entonces, mucho carbono que va a tener aquí. Y si mucho oxígeno, tenemos una oxidante. Entonces, eso no te favorece para realizar la soldadura. La carburante o carburada se llama rica, es en acetileno, entonces tenemos mayor cantidad de carbono. Oxidante es el que es rica en oxígeno. Y reductora en otra la llama ideal para soldar el porcentaje de gases es el adecuado y no tener un problema. Esto quería hablarles sobre esto, por si acaso, este tipo de reductores también llevan las movilidades que se transforman a gas, que tiene una válvula de carga que realmente se van a cargar 60 psi, pero no le van a meter los 60 psi al motor, se va a llenar y va a explotar el motor. Entonces llega a esta parte que es un tipo tambor, entra ahí, se expande y después recién entra a baja presión, ¿no? En la movilidad, por si acaso. La distancia del dardo, nosotros tenemos, en este caso, es bien, ¿no? Donde veamos el penacho, esa distancia. Debemos mantener de 3 a 5 milímetros de distancia entre el dardo y la pieza soldada, ¿no?
Si la distancia es inferior a la soldadura, será más rápida y defectuosa. Además, la boquilla suele obstruir y se hace agujero, ¿no? Entonces, podemos perforar también, ¿no? Mal y mal, ¿no? Las dos que están muy cerca y están muy alejadas. El material de aporte generalmente son el de la misma. Y es el hierro que vamos a soldar, entonces podemos utilizar el alambre de amarre que nosotros tenemos para poder soldar. En ciertos casos, cuando nosotros necesitamos hacer algún tipo de sujeciones, por ejemplo, en tornería utilizamos el soporte de la vidia, ¿no? Para poder hacer eso, entonces utilizamos con bronce para poder unir. Entonces, simplemente es de una manera para poder realizar la unión entre ambos. La vidia es bastante duro porque no lo podemos soldar, ¿no? Entonces ahí bastante inconveniente. Por eso la soldadura OXI es también importante. Bueno, la preparación de la pieza es limpiar. Si la chapa es de más de 5 metros, se debe hacer un chaflán para que penetre la soldadura. Es similar a la, ¿no? El punteado que se va a realizar, empezamos de la parte central y vamos realizando, empezamos así. 1, 2, 3, 4. Es para evitar que se nos pueda curvar la pieza, ¿no? De esa manera, y tengamos exactamente la unión que sea perfecta, ¿no? No que quede el uno más arriba, el otro más abajo, o directamente el uno a un lado, el otro a otro lado, entonces ahí ya hay problema. De la misma manera cuando se va a soldar alguna fisura, o se va a hacer algún reemplazo, ¿no? Soldadura a izquierda, se va arrastrando y se va alimentando, ¿no? ¿Okay? De la misma manera se puede hacer hacia la derecha, realizando, no hay ningún inconveniente poder realizar hacia ambos lados. No vamos a entrar mucho en detalle porque ustedes lo que tienen que saber es la parte general, la parte de regulación y la parte de cómo se va a soldar. Ya más detalle es ya para los técnicos que ellos directamente pueden, que van a dedicarse a soldar, a hacer trabajos, ¿no? De esa manera. Pero sin embargo, ustedes ya tienen que saber la regulación y la forma de cómo es el proceso, ¿sí? ¿No? De esa manera. Bueno, está en ángulo también, bueno, eso no está. En cornisa, bueno, eso no es ascendente, descendente. Dentro de este proceso también que nosotros tenemos que es el proceso de corte. ¿Okay? El proceso de corte que nosotros tenemos, oxicorte que vendría a llamarse, es cuando nosotros tenemos la boquilla, tenemos lo mismo aquí. Voy a tratar de ubicar una boquilla mientras estamos hablando. Boquilla. Bueno, aquí tengo para escogerme. Que esté más o menos. Vemos aquí el soporte, ¿no? En este mango nosotros hacemos el retiro de esta parte de acá, ¿no? No es, aquí que lleva su O-ring, en este caso lleva O-ring, pero se puede ajustar manualmente, ¿no? Se saca, se afloja, se saca la boquilla, ¿no? La lanza y la boquilla. Y en esta parte nosotros colocamos, ¿dónde se fue? Eso. Tengo otro, ¿no?
Buenas noches, buenas noches. Entonces, lo que hacemos nosotros es directamente. Tenemos nuestro mango, que vendría a ser aquí, tenemos la válvula del combustible y la válvula del oxígeno. Entonces hacemos el cambio de la boquilla de corte, que debe ser esta de aquí. ¿Ok? Esta boquilla que nosotros tenemos aquí tiene una válvula de oxígeno que nos ayuda para poder darle mayor fuerza a nuestra llama. Entonces, al aumentar esa llama, calienta más rápidamente. Entonces, calentamos, abrimos esa válvula, calienta el material y una vez caliente, entonces tenemos una válvula directa, que debe ser esta. Esa válvula directa, entonces estamos ahí, apretamos la válvula directa, sale oxígeno puro y sopla. ¿No? ¿Qué pasa por acá? Y sopla. Esta es la boquilla que nosotros tenemos aquí en la parte inferior y realizamos el corte. ¿Bien? De esta manera viene a ser el proceso de oxicorte. Ok, de esta manera. ¿Listo? ¿Lo entienden, no? ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? Por si acaso, ya he estado hablando con el encargado del taller. No, el software es bastante barata la asignatura, no es cara, ¿no? Es económica. He estado hablando con el taller, están viendo la parte eléctrica. Por el momento se ve buenos augurios de que va a ser posible de que nos habiliten posiblemente esta otra semana la parte esta para poder hacer prácticas, entonces no tendríamos inconveniente. ¿Ok? Ingeniero, buenas noches. ¿Puedo hacer una consultita, Sí. por favor? Claro que sí. Ya, ingeniero, ¿puedo pedir así, por favor, si en caso que habrá taller, existe alguna posibilidad que fuera el día sábado por la tarde? ¿O tiene que ser entre semanas, de día? No, lo que pasa es que ellos trabajan en horario de oficina, como son de la universidad. Abren a las 9 y ahora están hasta las 4. ¿Entendés? 9 a 4. Ya, Y fines de semana, no. Ya, ingeniero, y en caso que, bueno, por motivo de trabajo no pueda ir, ¿puede haber alguna otra actividad para poder recuperar esa nota o algún práctico o algo? Claro, no habría inconveniente. O sea, eso vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacer que sean las personas que quieran ir para hacer una evaluación y tener el conocimiento de cada uno de los procesos que se tienen. Porque generalmente lo que, por ejemplo, industrial va a pasar clases de llama, pero le pasan clases de automotores, hacen de tornería y hacen de soldadura. Pero le pasan los responsables de ahí, que son los encargados, son los técnicos superiores que están ahí, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa tanto el asunto de poder desarrollar el proceso. Lo que nos interesa es saber evaluar ese proceso, ¿no? Saber sacar los rendimientos, sacar cómo se desarrolla el proceso para poder indicar y tener el conocimiento cuando ustedes realizan algún tipo de cálculo, entonces ya sepan qué tiempo van a tardar eso. Si no lo saben eso, con qué tiempo tarda de poder soldar, entonces ya no van a poder hacer una evaluación de trabajo que van a presentar. Yo les digo eso con experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los civiles, si ustedes entran a cualquier tipo dentro de la parte que
que ellos llevan, tiene todo tabulado, ¿no? Es increíble. Les voy a mostrar, ¿no? En cambio nosotros no, la parte mecánica, ¿no? Tenemos bastante inconveniente. ¿Por qué? Porque no tenemos un parámetro que directamente nosotros podamos basarnos sobre eso. Yo dentro de los trabajos que hicimos para IPP Transporte, para la parte de refinería, elaboré mis tablas, todo eso, pero lo que pasa es que no sé si lo he recuperado, pero he hecho todo una maraña de cuadros que es increíble, ¿no? Que cómo hay tantas variaciones y uno se pierde, ¿sí? Y cuando te toca evaluar, por ejemplo, te dice, ¿cuántas juntas hace de rendimiento tiene un soldador? ¿Cómo calcular? No vas a saber. ¿En qué tiempo va a ser esta estructura? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir? Estás perdido. Y así es lo que generalmente nos lanzan del mercado. Y para poder hacer, tiene que pasar 2, 3, 4 años tratando de investigar y buscar o sea, los tiempos necesarios para poder hacer. Y eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Y eso, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las empresas? Dicen, puta, los de la universidad no sirven, ¿no? Es así. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que tengamos esos malos consejos, ¿no? De la parte mecánica. Y eso en muchos casos no te lo dan a conocer así por así. Veamos, miren. Aquí, por ejemplo, ven, aquí dice precio unitario, análisis de precio unitario, apoyo de construcciones en Bolivia. Estos son los civiles, con obras civiles. A ver, por ejemplo, aquí dice un cabezal de hormigones. El metro cúbico cuesta 4.332, ya está tabulado, ya se sabe. ¿En qué tiempo? Eso solamente se hace un poco de análisis, se dice. Va a ser excavación, va a ser apisonado, va a ser el armado, va a ser tal cosa, se va sacando y se dice va a ser 2 días, listo, ya está. ¿Cuánto cuesta? Eso cuesta tanto. Y nos fijamos, cabezal de hormigón. ¿Cómo está tabulado? Materiales, ¿no? Generalmente vienen a ser los costos directos y los costos indirectos. ¿No? De esa manera. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, aquí, materiales. Acero de alta resistencia son 65 kilogramos. Clavos, 1 kilo. Hormigón premezclado, metro cúbico, 1. Madera para encofrado, 10 cuadrados, son 50. Alambre de amarre, mano de obra, ayudante, aquí te dice cuántas horas, 22, 10, 2. Está tabulado. Estos son los gastos directos. Estos vienen a ser los gastos indirectos. De aquí. Este también es gasto directo. De aquí viene el gasto general administrativo, utilidades y el impuesto. Y sale 4.332. Ese es tu precio. ¿Cuánto vas a cobrar la soldadura de una junta? ¿Dónde lo vas a conseguir? No lo tienes. ¿Quién lo sabe? Tiene que ser la experiencia que tú vas a llevar. Aquí todavía dice hormigón, ¿no? Que está en metro cúbico. Pero vamos a tratar de ver uno más abajo. Vamos a ver si nos da la colocación de espejos, cimientos. Columna de hormigón, aquí vamos a ver. Aquí está. Miren, más detallado todavía. Acero de alta resistencia para una columna, 175 kilogramos. Cemento Portland, 350 kilos. Son 7 bolsas. Arenilla, 0.55 metros cúbicos. Ripio rodado, 0.75. Clavo, tanto. Madera, encofrado, tanto. Alambre de amarre, agua. A ver, que una junta de una cañería de 10 pulgadas, un schedule 40, ¿qué vas a utilizar? A ver, quién sabe. Algunos ya están trabajando, ¿no? Ya están he visto
en sus portales IPFB, ¿no? Supongo que deben saberlo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Dónde está el compañero que estaba hace rato? No era, no era. A ver. No está aquí. No hay. No, ya cambió su portal. O era en otra, o en neumática, creo. Bueno, pero es así, ¿ve? Entonces, hay que saber dar la evaluación exacta de cada uno de los procesos que se tiene. Ustedes tienen que saber evaluar el proceso de soldadura. ¿Cuánto avanza con un electrodo? Está bien que sepan soldarlo, pero sin embargo, al soldarlo, ustedes cuando están quemando el electrodo, tienen que decir, tomaré el tiempo, tanto tiempo, he avanzado tanto, eso es lo que hace. Y un soldador puede ser que directamente avance ese mismo tiempo. Ya sabes cuánto de lo que tú avanzas de un electrodo, de un octavo, para poder soldar como relleno para un unión. Entonces, ese es el conocimiento que tienen que tomar ustedes para realizar ese tipo de unión. ¿Realizar con qué proceso? ¿Puede ser con el proceso SPAO, con el proceso GETAO, o con el proceso OXI, o con arco sumergido? No sé. Entonces, ¿cuál me viene bien? Entonces tú dices, con este rinde tanto, con este rinde tanto, con este rinde tanto. Y sacas directamente ya tu información de acuerdo a la planificación que has hecho de realizar tu trabajo. Por ejemplo, realizar una mesa, lo que les hablaba anteriormente. ¿Qué actividades tengo? Uno. Bueno, uno va a ser la realización de la ingeniería básica. Tienes que entregar tú cómo lo vas a construir. Entonces, primero vas a comprar material. Después vas a medir, vas a cortar, vas a planificar la medición, vas a planificar el corte que se va a tener, qué tipo de unión va a tener, y de esa manera entonces vas a optimizar y vas a sacar el tiempo necesario y sale en 2 días, le aumentas, bueno, 2 horas, 3 horas, entonces ya sabes exactamente cuál es el tiempo que vas a tener de esa actividad, de esa construcción. Y eso es lo que tiene que tener la verificación de cómo funciona cada uno de estos procesos. No es no, yo sé soldar. ¿Qué tiempo tarda? ¿Cuántas juntas hace un soldador? ¿Cuál es el rendimiento de acuerdo al proceso que está utilizando? ¿Es mejor hacerlo con el SMAO? ¿Con qué tipo de electrodo va a ser? ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué? Todas esas cosas es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, de acuerdo al conocimiento, tienen que investigar y decir, esta unión se va a hacer con un 78. Podemos ir al laboratorio de metalurgia, una vez haciendo, sacan su probeta y miramos en el microscopio y vemos cómo está su unión, cuánta porosidad tiene. Pero eso sí, tendrían que dedicarse a preparar la probeta, hacer el pulido, hacer el ataque químico y después meter al microscopio y de ahí sacar el conteo de gránulo métrico que se presenta de acuerdo a eso. Entonces, esos son lo que ustedes tienen que saber manejar esos procesos y saber para qué sirven esos procesos y cómo voy a utilizarlos para mi vida posterior haciendo en los distintos trabajos que voy a enfrentarlos de acá adelante. Eso es importante. Bueno, continuamos. Dentro de este proceso, por ejemplo, para cortes de planchas mayores de 3, desde 3 o 3/4 para adelante, hay muchas planchas que tienen que estar de 2 pulgadas. Entonces, para cortarlo con plasma, se puede cortar con plasma. El plasma es para planchas más delgadas, que lo vamos a ver también. ¿Por qué? Porque se calienta la boquilla, se hace más ancha y directamente como es más lento, entonces no. En cambio con esto no. Con el OXI para cortar, puedes cortar hasta 2 pulgadas, directamente es un poco más lento, pero sí, te da la ¿no? De esa manera. Claro, cuando es delgadito, tú agarras con el plasma, puedes hacer figuras, puedes hacer lo que quieras. En cambio con este cuesta un poquito más. Pero si es más grueso, ahí ya también tiene su beneficio. Tiene su ventaja o su desventaja. ¿Ok? De esa manera. ¿Preguntas? Vámonos.
Qué diferente, ¿no? ¿Ah? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, vamos a ver qué dice. Bueno, todo, Lucas, todo claro. ¿Qué más? Ujú. Bueno, jóvenes, entonces, como no dice nada, lo damos por finalizar. Entonces ya hemos visto el proceso que va a ser Oxy. Después vamos a ver el proceso que va a ser Getao, que va a ser Micmac. Después vamos a ver TIG. Después vamos a ver Plasma y después de arco sumergido posiblemente, ¿no? Entonces, Vamos a ver Gemau también, ingeniero. sí. Por eso lo que quiero avanzar lo más rápidamente posible esto. Después ir al taller, explicarles ahí de todos los equipos cómo se hace la programación de las máquinas de Gemau, que deben ser las MICMAC, porque son programables. Se realiza la programación, en función de eso ya se puede realizar un trabajo, ¿no? De una manera semiautomática. También puede hacerlo automática y de acuerdo a eso también sacar los distintos tiempos de proceso. De esa manera. A ver si puedo recuperar algunos de mis archivos decía, la parte de control de calidad de donde tenía todo lo que era rendimientos de piping, porque ustedes saben que las cañerías, por ejemplo, están en función del schedule, ¿no? Un minutito nomás. Vamos a ver. Vamos a ver. Piping data. Vamos a ver. Ahí está. Aquí vemos. Por ejemplo, este es un software de manejo de pipe, cañería. Aquí vemos una brida, ¿no? En este caso, la brida dice brida 300. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que tiene un rango de presión. ¿Okay? Que es para una presión aproximadamente de unos, debe estar alrededor de unos 1500 o 2500 P6, ¿no? Pero también tenemos las 150, serie 150. Si nos fijamos, va variando los espesores, ¿no? Ahora vamos a ver los types. Type. Cañería. ¿Cañería de cuánto quieren ver? Bueno. Ay, vamos a ver aquí. A ver, bueno, no es que quería. Ya, ahora sí. Vemos. ¿Cañería de cuánto? A ver, ¿cuál les parece? ¿Mm? No, ¿qué dicen? De 8 pulgadas. De 18 pulgadas. Vamos con 18 pulgadas. 18 pulgadas. Ahí está. ¿Mm? El diámetro exterior son 457. ¿No? ¿Cuánto es 18 pulgadas? A ver. 18
457.2. O sea, las 18 pulgadas se toma ¿de dónde? ¿Del externo o del interno? Tiene que ser el externo. ¿Ok? De esa manera. Aquí dice schedule, estándar, que es una cañería estándar. Pero sin embargo, aquí tenemos distintos tipos de schedule. 10, 20, 30, 40, 60, 80, XS, 80, 100, 120, 140, 160 y XS. Esas son las formas constructivas de acuerdo a la resistencia que se requiere para distintos lugares que nosotros podamos montar. Vamos a ver un schedule 40. Si se fijan, el schedule 40 ha variado el espesor de la cañería es 14.7. Vamos a poner un schedule 80. Schedule 80, fíjense, está 23. El interno es el que varía, el externo se mantiene. Entonces ya es 23 puntos, casi una pulgada. Entonces un schedule 80. Si ponemos un schedule 10, que va a ser, entonces va a ser 6.9, es aproximadamente un cuarto. Entonces, esas son las estandarizaciones que se presentan de acuerdo a la ASME B36.1, que está llegando ya directamente están dando los parámetros de construcción. Tú pides una 18 pulgadas, que el 10 te va a venir con esa paridad. Entonces, la ASME de 36.1, ¿no? Es del 2018. Entonces, de esa razón. Y así sucesivamente también tenemos, eso viene a ser la parte de cañería. Tenemos la parte de los fitting. El fitting, por ejemplo, los fitting vienen a ser de ángulo de 45. Ya. Está bien craqueado. Vemos aquí de 90 grados. ¿No? 90 grados. Aquí dice estándar, ¿no? Entonces, si tenemos la cañería de 80, entonces hay que hacer es que de 80. Entonces, ya viene con su espesor especificado para el que de 80. Si tú miras el que de 40, te va a venir más delgado, ¿no? Entonces, hay que saber pedir también el material de acuerdo a estas especificaciones para que se pueda soldar. Y si te fijas, todos vienen con su biselado, para poder soldar. ¿Listo? Así es, pues. Listo, entonces. Bueno, ya nos encontramos la próxima semana y a ver si en el transcurso de esta o de la próxima, yo creo que no va a ser esta, va a ser la próxima. Pasado Todos Santos va a ser lo que vamos a poder. En noviembre. ¿Ok? Listo, ingeniero. Vamos a avanzar. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero.